Este tipo descubrió que su mamá, papá y hermano no eran reales y decidió denunciarlo a la policía, donde descubrió cosas aún más aterradoras. Esta es la película Olvidado y te prometemos que te sorprenderás. Un joven llamado Jin Seok viaja en un automóvil con su mamá, papá y su hermano mayor, Yu Seok. Se están mudando a una nueva casa. Han llegado al sitio. La familia descarga sus pertenencias. Jin mira su nueva casa y por alguna razón le parece muy familiar. El joven está pensando en su hermano mayor y lo considera la persona perfecta. Yu Seok se graduó de una prestigiosa universidad y siempre ha tenido éxito en todo tipo de actividades, ya sea música, deportes o tareas domésticas. Yu Seok tuvo un accidente automovilístico hace 6 meses y ahora cojea sobre su pierna izquierda. A pesar de esto, sigue siendo el hijo favorito, a diferencia de Jin Seok, que nunca ha podido ir a la universidad y toma pastillas debido a sus problemas mentales. Las empresas de mudanzas traen nuevas pertenencias a la casa. Yu Seok cuelga un calendario en la pared y nos enteramos de que es mayo de 1997. Los hermanos compartirían una habitación, lo cual es extraño porque hay otra habitación al lado, pero está cerrada por alguna razón. Yu Seok explica que contiene las pertenencias del propietario anterior de la casa. Baja las escaleras para ayudar a sus padres y se encuentra con uno de los transportistas en la puerta. Al mismo tiempo, el otro conductor le pregunta a Jin cuántos años tiene su hermano mayor, pero no tiene tiempo para responder cuando Yu Seok regresa y ahuyenta al trabajador. Por la noche, la familia cena mientras llueve por la ventana. Jin tiene mucha curiosidad por esa habitación cerrada en el piso de arriba. Su padre responde que está estrictamente prohibido entrar en esa habitación. De repente se escucha algún tipo de golpe. Todos excepto Jin están seguros de que es un trueno. Sin embargo, el tipo supone que el ruido provenía de la habitación cerrada. Vuelve a escuchar los mismos sonidos extraños durante la noche y decide comprobar qué es tan misterioso en esa habitación. Es Yu Seok, que no oye nada sospechoso y le ofrece a su hermano salir a caminar. Jin no quiere, ya que todavía está lloviendo afuera, pero Yu Seok insiste. Después de tomar paraguas, los hermanos salen al aire libre, se paran uno al lado del otro y disfrutan de la vista de la ciudad nocturna. En este momento suena el teléfono de Yu Seok. El padre le pide que traiga algunos documentos. Yu Seok le pide a Jin que lo espere y entra en la casa. En pocos minutos, Jin sigue a su hermano y es testigo de que un grupo de hombres desconocidos empujan a Yu Seok a un auto negro y lo secuestran. Jin no logra alcanzar a los secuestradores y el auto se aleja. El chico recuerda el número de matrícula y corre hacia sus padres. Después de explicar lo sucedido, se desmaya de miedo y cae al suelo. Jin vuelve en razón y pregunta por Yu Seok, pero sus padres no saben nada. Llega la policía y el detective afirma que el coche con esa matrícula no existe. Sin embargo, el joven confía en que ha memorizado su número correctamente. Pasan varios días, la policía instala dispositivos de escucha en todos los teléfonos de la casa, pero no se reciben llamadas telefónicas sospechosas. Inesperadamente, Yu Seok regresa a la casa el día 19. El chico no recuerda nada, pero sus padres y Jin están felices de verlo en casa y no hacen demasiadas preguntas. Por la mañana, Jin deja caer su medicina y se olvida de tomarla, distraído por la apariencia de Yu Seok. Los hermanos desayunan y Yu Seok está a punto de irse. Jin se sorprende cuando se da cuenta de que su hermano está cojeando en su pierna derecha, aunque solía cojear de su pierna izquierda. Yu Seok responde que es solo la imaginación de su hermano y sale de la habitación. Por la noche, Jin está estudiando para su examen de ingreso a la universidad y se queda dormido sobre sus libros. Yu Seok aparece y ve a su hermano dormido, saca la punta del lápiz y la acerca demasiado al ojo de Jin. Jin no se mueve todo este tiempo. Después de asegurarse de que su hermano está durmiendo profundamente, Yu Seok sale de la casa, excepto que Jin solo fingía estar dormido. Abre los ojos y decide seguir a su hermano. Yu Seok camina por la calle y en un momento deja de cojear. Se sube a un taxi y Jin lo sigue. Ve a su hermano mayor reunirse con un par de detectives que lo llaman jefe por alguna razón. Yu Seok parece un verdadero gángster y le da algunas tareas a sus asistentes. Jin se da cuenta de que los policías que llegaron a su casa no eran reales, y este tipo no es su hermano. Los detectives notan a Jin y tratan de atraparlo, pero el chico logra escapar. Yu Seok agarra a Jin en un callejón oscuro y lo seda. El tipo se despierta en casa acostado sobre sus libros, mientras que su hermano mayor finge que nada especial sucedió anoche. Jin corre histéricamente al baño y se encierra dentro, diciendo que recuerda todos los eventos de la noche anterior. Yu Seok le asegura a su hermano que fue una pesadilla porque no había tomado sus pastillas a tiempo. Jin encuentra una punta del lápiz debajo de la mesa y ahora está 100% seguro de que no lo imaginó.
Jin comparte sus preocupaciones con su madre, quien le aconseja que vaya a la policía. Por la noche, Jin tiene otra pesadilla, soñando que entra en una habitación cerrada y es testigo de cómo Yoo-seok se quita la vida. Jin se despierta aterrorizado y se apresura a la cocina a tomar un trago de agua. Oye a su madre hablando por teléfono. La mujer le dice a alguien que Jin comenzó a resolver todo. El tipo se acerca a la puerta, pero las tablas del piso crujen, y su madre se da cuenta de que hay alguien despierto en la casa. Mientras ella sube a su habitación, Jin logra salir corriendo, entrar en la habitación a través de la ventana abierta y esconderse debajo de una manta. Sin embargo, su madre todavía adivina que Jin escuchó su conversación. El joven sale corriendo y ve a su padre allí, acompañado por un extraño. Papá le pide a su hijo que vuelva a entrar y discuta todo, pero Jin está seguro de que su familia no es quien pretenden ser. Tiene la intención de huir de la casa, casi siendo atropellado por un coche de policía en el camino. Jin termina en la estación de policía, donde los policías verifican su identidad. Según su identificación, Jin-seok debería tener 41 años, pero el chico solo tiene 21 años. Jin-seok no entiende nada, está seguro de que es 1997. Sin embargo, el calendario en la estación revela que en realidad es del año 2017. Un sorprendido Jin mira a su alrededor y ve signos de la vida moderna, una tableta, teléfonos inteligentes y un televisor LED de pantalla plana que muestra una reunión entre los actuales presidentes de Corea del Sur y los Estados Unidos. El protagonista se mira más de cerca en el espejo y se da cuenta de que no es un chico joven, sino un hombre de mediana edad. Jin regresa a casa y descubre que no hay nadie adentro. La puerta de la habitación cerrada está abierta por alguna razón. Jin entra y ve dos maniquíes manchados con un líquido rojo. Parece sangre. Las mismas manchas están en el piano y en el estéreo, que está tocando una melodía navideña. También hay un cuchillo en el suelo. La familia de Jin aparece en la casa, o personas que pretenden ser su familia. Yoo-seok explica que hace 20 años ocurrió un terrible crimen en esta habitación. Alguien le quitó la vida a 2 personas. Sin embargo, el criminal nunca fue encontrado y la policía abandonó el caso. Uno de los familiares de las víctimas contrató a un detective privado para continuar la investigación. Muchos meses después, todavía logra encontrar al delincuente. Resultó ser Jin-seok. El hombre que perdió a su familia buscó venganza desesperadamente. Jin fue torturado, atormentado, golpeado y obligado a confesar, pero nunca admitió su culpabilidad. Resulta que la psique de Jin había borrado todos los recuerdos de ese día en su mente. Un especialista en hipnosis estuvo involucrado, puso al tipo en trance y le hizo creer que era 1997 y que el crimen aún no se había cometido. Para restaurar la memoria de Jin, la gente decidió organizar una actuación con actores que interpretaban los papeles de su madre, padre y hermano. El tipo fue devuelto al momento en que viajaba con sus padres en el automóvil, excepto que esta vez su familia era falsa. La casa le parecía familiar porque allí es donde ocurrió el crimen. Los transportistas preguntaron sobre la edad de Yoo-seok porque de hecho Jin parecía unos 20 años mayor, y el ruido en la habitación cerrada fue hecho por los detectives que estaban preparando las decoraciones. Sin embargo, por una ridícula coincidencia, Yoo-seok fue detenido por la policía justo el día en que se suponía que todo debería resolverse. Fue arrestado bajo sospecha de fraude y fue liberado solo en 19 días. Durante este tiempo, los efectos de la hipnosis se debilitaron y Jin comenzó a entrar en razón. Yoo-seok le revela todo esto a Jin mientras conduce, pero este último dice que no es un criminal y salta del auto. Yoo-seok conduce tras él, pero se estrella contra un árbol. Sin embargo, solo un minuto después, el propio Jin es atropellado por un automóvil. En el hospital, el personaje principal comienza gradualmente a recordar los eventos de mayo de 1997. En realidad viajaba con su familia en el automóvil, pero tuvo un accidente. Los padres del chico murieron a causa de sus heridas, y Yoo-seok quedó paralizado. Jin trató de encontrar un trabajo para recaudar fondos para la cirugía de su hermano. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar mucho dinero. El médico de Yoo-seok dijo que el tiempo prácticamente se estaba acabando. Si la operación no se realiza de inmediato, Yoo-seok moriría. Esa misma noche Jin recibe un mensaje. Un hombre desconocido le ofrece a Jin cometer un crimen y obtener una gran cantidad de dinero por ello. Necesita quitarle la vida a una persona. Por desesperación, Jin está de acuerdo. El empleador le envía la dirección e insiste en que solo la mujer debe ser asesinada, pero los niños nunca deben ser tocados. Jin irrumpe en la casa por la noche. Al ver a la mujer dormida, así como a su hija e hijo, se da cuenta de que nunca podrá cometer este horrible crimen. En este momento, la mujer se despierta y ve a un extraño en su casa. Ella grita de miedo y Jin promete no lastimarla. Está a punto de irse, pero en ese momento, la hija mayor baja las escaleras y también comienza a gritar.
Jin corre tras de la niña y accidentalmente le quita la vida en una de las habitaciones. La madre también se apresura a entrar en esa habitación y se convierte en otra víctima. Jin baja las escaleras y se encuentra con un niño pequeño en el primer piso. El chico le dice que su mamá volverá pronto. En ese momento, Jin nota una foto familiar en la pared y se da cuenta de que la persona que firmó el contrato es el médico de Yu Seok. Jin Seok se encuentra con él en la azotea y lo obliga a explicar por qué este último requirió la muerte de su esposa. El médico explica que la crisis financiera lo hizo quebrar y emitió varias pólizas de seguro para su esposa para que sus hijos no se quedaran sin hogar. Dado que Jin Seok le quitó la vida no solo a su esposa sino también a su hija, el médico dice que Yu Seok también morirá. Se produce una pelea, lo que resulta en que el médico se cae accidentalmente del techo, lo que significa que Jin no obtendrá el dinero prometido. El protagonista se despierta en un hospital. Un falso Yu Seok entra en la sala con una jeringa de veneno y parece que este tipo tiene la intención de inyectar a Jin con él. Este tipo está preocupado por una sola pregunta: ¿quién ordenó el asesinato? Jin miente que lo hizo por su cuenta y que su padre no tuvo nada que ver con eso, pero Yu Seok no le cree. El chico le dice a Jin que él es el mismo niño pequeño a quien Jin prometió que su madre volvería. Después de perder a su madre y hermana, el niño fue enviado a un orfanato y su vida se convirtió en un infierno. Jin le pide perdón, pero es imposible perdonar a alguien que te privó de toda tu familia. El tipo enfurecido rompe el gotero intravenoso de Jin y sale de la habitación, dejando caer una jeringa con veneno en el suelo. El personaje principal se desliza fuera de la cama y alcanza la jeringa. En este momento, el falso Yu Seok está caminando por el pasillo. La enfermera le dice que no hay salida por esa vía, pero el chico no la escucha. La chica decide comprobar a dónde va y ve una ventana abierta, y allí el mismo tipo tirado en el pavimento de abajo. Jin se inyecta y termina su vida simultáneamente con el falso Yu Seok. En sus últimos segundos, se ve a sí mismo el día antes del accidente. Estaba escuchando música antes del viaje cuando vio a un niño pequeño. Era el hijo del mismo médico que pronto trataría a Yu Seok. El chico le ofrece una piruleta, después de lo cual se va con su familia y Jin se despide de él. Y no te olvides de dar like y activar la campanita y suscribirte para que seas el primero o la primera en ver nuestros siguientes videos en este tu canal Cenamania Reviews.